Amigues, amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. Hoy es un episodio fuertísimo porque vamos a hablar de feminismos, que es el tsunami que está recorriendo el continente y el mundo entero. Por eso tenemos a Carla Amosurrutia, que viene primero de una pluma afiladísima como ensayista sobre las violencias de género, movimiento Me Too. Es un ensayo que todos leímos con mucho interés, con pasión, pero además está a cargo de la unidad guerrillera, vamos a llamarla así, que es la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Asistida por Blanca Salces, famosísima coach, que ya está lista aquí con hielo y vendas. En la esquina opuesta tenemos a Julia Antivilo, que viene de las fronteras entre el arte y el activismo, también ensayista, y ella ha recorrido las protestas de Chile y de México a través del performance y de la reflexión. Desde luego, Luis David de Todos los Santos, ya lo vemos listo con banda y cubetas. Les recuerdo que este episodio tiene 3 rounds, donde se va a poner a prueba la agilidad mental, los conocimientos, y no va a ganar el round quien dé la respuesta acertada. La va a dar quien dé la respuesta más atractiva. Sin más, vamos a la primera pregunta. ¿En qué institución se creó el primer programa universitario de estudios de la mujer? Creo que es la UAM, fíjate, ¿no? Que tiene más de 20 años el programa de estudio de la mujer como nombre. Pero también en la Facultad de Psicología tenía otro... Ajá, en los 80 se llamaba el Programa de Estudios de la Mujer, que luego dio paso al Programa Universitario de Estudios de Género, el CUEG, que ahora es el Centro de Estudios de Investigaciones de Género. ¿Qué papel han jugado las universidades en los movimientos feministas, sobre todo de estos últimos años? Pues yo creo que eso es una relación, pues, un poco de ir y venir, ¿no? Porque el movimiento feminista es un movimiento social, también es una corriente de pensamiento, que ahí la ubicas en la universidad. Pero, primeramente, sabías que las mujeres no las dejaban pues, estudiar, ¿no? Ni la primaria, ni nada de nada. Es un movimiento, primero que todo, antes de que se cristalizaran algunas cosas pues, en la academia. Y eso va a ser en los años 80 del siglo XX. Y el movimiento feminista, pues, mediados finales del siglo XIX. Entonces, pues, podemos decir de que en realidad pues, el movimiento feminista viene a cristalizar cosas en la academia, ¿no? Gracias a la lucha del movimiento feminista que logró que entraran las mujeres a la universidad. En fin, o sea, podemos ver, equiparar, por ejemplo, o sea, ¿cuántas doctoras hay? Las universidades se crearon por y para los hombres. Claro. O sea, las mujeres escalamos así los muros de las universidades después de mucho tiempo. Bueno, la universidad se llamaba Pontificia, o sea, la Real y Pontificia Universidad. O sea, estaba construida por clérigos, por la clerecía. Los únicos que tenían el derecho a pensar y a construir conocimiento eran los hombres. Cuando las mujeres escalamos esos muros, pues entonces empezó gracias a efectivamente esta movilización de las mujeres, de los feminismos que se fueron pues, apropiando de los espacios universitarios, que hoy todavía yo me atrevería a decir no son totalmente de las mujeres, pero que estamos constantemente ya tratando de trazarlos para nosotras, pues es que ha sido esa la posibilidad. O sea, los feminismos, las mujeres en su lucha nos dieron el camino para poder construir conocimiento, desarrollar nuestros saberes. Y yo sí creo que las universidades son un espacio fundamental de acción social. Las estudiantes, las académicas, las trabajadoras han desarrollado también movimientos muy importantes en estos últimos años de pues justo reivindicación de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia. Entonces han sido espacios que conocimientos académicos, pues libros, saben, importante, ¿no? Para poder difundir el pensamiento. Sí, pero todavía también depende mucho de la escuela, ¿no? Porque hay muchas escuelas como ingenierías que todavía son lugares, vaya, la brecha mucho más grande, amplia, ¿no? Que las mujeres en las ciencias, ¿no? Ahorita están más en las humanidades, en el arte. Todavía hay muchos espacios que ganar dentro de las instituciones universitarias. Pero o sea, es que existen, es visibilizarlos. Reconocimiento. Visibilizar, ¿no? De que sí existen. Yo en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, sí, en mi grupo habíamos varias mujeres,
¿no? Pero los profes eran hombres, los directores eran hombres, los doctores eran hombres. ¿Por qué? Bueno, porque estudiaron en estos tiempos donde no entrábamos. Ese es un gran tema. Ustedes que están en el escenario, ¿cómo se desmantela el patriarcado universitario? Wow, esa es la pregunta del millón. De entrada, yo creo que hay que trabajar mucho con desmantelar las brechas. Justo lo que decías sobre las mujeres tienen que ocupar espacios en esas carreras donde no se les ha permitido o se les ha opacado. Y poder también eliminar las brechas de grado académico. O sea, en la licenciatura pues ya está más o menos la paridad, pero en la maestría y en el doctorado y para ser investigadora, pues se cruza el tema de los cuidados. Entonces, hay un problema también de brecha de género. Y la otra es romper la jerarquización que las universidades tienen históricamente y eso es vertical. Eso es imposible. O sea, y eso no sé, súper una propuesta de complicado, universidad pero se tiene que feminista hacer. tendría que jugársela justamente, rompiendo ese tipo de jerarquías. Jerarquías. Justa, jerarquías, o sea, de Sí, que la el verticalidad. rector, en fin. Los o sea, hombres en el poder. esa verticalidad del poder es justamente lo que critican los feminismos. Y ahora tenemos Y ahí está, es la base, ¿no? a la verticalidad del sistema tiempo patriarcal. que nos lleva a terminar este encuentro. Y vamos a dar, si te parece, Julia, este primer round a Carla, porque nos ha establecido un programa. Un programa para desmantelar esta verticalidad que tú has señalado en las universidades y abrir aún más los movimientos feministas en el plano académico. El primer programa completo de estudios de la mujer se abrió en 1970 en la Universidad Estatal de San Diego, pero fue el primer programa completo. Antes, en 1956, en Sydney, Australia, se creó el primer curso. Pero pensé que preguntabas por México. Yo también ¿no? pensé que era México. Sí. Bueno, la pregunta era abierta, ¿no? Claro. Madge Dawson abrió ese primer curso que se llamó La mujer en tiempos de cambio, en 1956, poquito antes de que saliera el Sputnik. No se vayan, volvemos en unos instantes al segundo round de este episodio. Feminismos. Segundo round sobre los tsunamis feministas en el continente. La segunda pregunta de este episodio es: ¿cuánto tiempo pasó desde que la primera mujer en el mundo votó en unas elecciones democráticas y que la primera mexicana votó? Un montón, Pues ¿no? un montón. Porque 55. ¿Cuándo votó la No, primera? pero la primera mujer creo que fue en Nueva Zelanda, No, a finales del en siglo 80. No, No. fue a finales del siglo XIX. creo. Sufragismo en Los Europa. vikingos- Sí. Los vikingos están No, muy creo que fue en Nueva cañones, ¿no? Zelanda. En los Que no, vikingos. en las Europa. Y Ese, después, pero- no sé, pero sí, son muchísimos Son años. muchísimos. En México se votó en 1955 la primera mujer, ¿no? Pero claro, eso no es un hito, ¿no? Lo importante es quizás ver Todo el cuántos proceso, años ¿no? de lucha De lucha. tuvieron De que proceso. tener estos Bueno, movimientos Ahora, ya para además- poder llegar a votar. y o sea, y que diferenciarlos. tampoco es... Y diferenciarlos. porque en Europa fue un proceso distinto al proceso en Latinoamérica. Desde el movimiento sufragista en Europa hasta el movimiento también en México de las feministas con el Congreso, con el primer Congreso feminista. 1973, ¿no? Pero claro, que inclusive Pero de hablar, o ahí sea, al que tampoco 23 eran otra vez luchas nos dieron para chance. muchas mujeres. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras, las anarquistas, las librepensadoras, pues no era una cuestión era de discusión de que si era pues el derecho pues a votar, sino que habían otros derechos primeros pues que eran mucho más urgentes, ¿no? Claro. Como pues el derecho trabajo a tener laboral. propiedad. O sea, de que respetara las horas de trabajo, pues el de que pudieras amamantar a tu cría, o sea, en fin, hay montones de, Claro, ¿quién sabe? de problemáticas mucho más importantes para el movimiento antes de llegar a votar. Tengo la impresión de que los movimientos feministas, sobre todo los más recientes, son más partidarios de una democracia directa que de una democracia representativa. ¿Tiene algo de sentido esto? Pues son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, no estamos hablando de democracia directa cuando, no seas, vemos un Me Too. Estamos hablando de acción directa. La acción directa, pues, ha sido una estrategia, pues, no solamente del movimiento feminista, que sí, ha estado, pues, ahí en la historia del movimiento feminista, no sé,
desde, no sé, las sufragistas que hacían huelga de hambre, o las mujeres obreras feministas, pues que hacían también, no sé, si iban a tirar, no sé, a amarrarse a alguna fábrica, en fin, ¿no? Millones de acciones directas y que son, pues, acciones que creo que tienen que ver con lo democrático, ¿no? Sino que son acciones, pues, que son reivindicativas, decir, aquí estamos, esto ha pasado y tienen que escucharnos. Y pues no estamos esperando de que haya un representante ni una representante para poder hacerlo. La acción directa es una acción política, ¿no? De reivindicación de la lucha, ¿no? O sea, una acción de resistencia, como las sufragistas, justo. Marchaban pacíficamente y no les hacían caso. Y seguían marchando y no les hacían caso. Y cuando fueron a tirar pintura, ¿no? Al Congreso, entonces sí. Y cuando fueron a quemar carteles, entonces sí. Esas acciones directas son acciones políticas de reivindicación, pero a mí también me gustaría poner en la mesa la democracia participativa. El derecho al voto sí es un derecho civil importante, pero no es el único. O sea, las mujeres hemos luchado por participar en las arenas públicas, en el espacio público, político. Durante muchos años las mujeres no pudieron hacer uso de la tribuna política. Y esa también es un derecho participativo en el que las mujeres se ha luchado desde históricamente y hoy seguimos tratando de luchar, ¿no? Sí, porque Si no, tampoco es checa que, la claro, violencia solo una política. cosa de que haya más mujeres en el Congreso, sino que mujeres pues que pues trabajen para mejorar la situación de las mujeres. Y también de las disidencias sexuales, que Y también también, es una exacto, parte que importante se de los les movimientos vea. feministas. Sí, Porque sí, sí, claro, había, o sea, es sí que hay, no han sí, tenido no la es- tribuna, pero sí han tenido el discurso porque están detrás. Digo, estaba doña Josefa y muchas que escribían el discurso, pero no podían subir a la tribuna. Esta manifestación que hubo de Catepec al Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Me da la impresión, no sé qué piensen ustedes, que ahí inicia un nuevo tipo de movimiento feminista. Y en cuanto a este punto de la participación en la acción directa, me parece que han tenido un particular cuidado en que no haya liderazgos definidos. Es decir, los hay naturales, pero no hay, esta es la portavoz, esta es la líder, etcétera, que hay un cuidado del movimiento particular. ¿Ustedes tienen también esa impresión? No sé si como nuevo movimiento, porque a mí me parece que más bien ha sido un movimiento que desde hace mucho tiempo en el Estado de México, uno de los estados más violentos contra la mujer en el país, sino que más bien hay una organización, o sea, las mujeres organizadas en el Estado de México están visibilizando y expresando la violencia constante, sistemática y estructural que viven. Las mujeres del Estado de México tienen además otras vulnerabilidades. Hay que recordar que el movimiento feminista es un movimiento que lucha en contra de la discriminación y la desigualdad. Y eso no solamente tiene que ver con el género, aunque atraviesa el género. También las mujeres dicen, a ver, tenemos un estado de vulnerabilidad. Por lo tanto, necesitamos luchar contra todo esto para luego poder hablar de libertad. El 2016 fue muy importante, sí, sin duda. Inclusive le llamamos Primavera Violeta, ¿no? Estuvimos ahí. Y yo creo que las compañeras pues, del Estado de México pusieron un punto muy importante pues, a discutir. Claro, sí, es uno de los estados feminicidas en este país, lamentablemente. Pero claro, siempre las movilizaciones las hacíamos aquí, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces creo que fue muy, pues, parteaguas, ¿no? Y que se mantiene hasta el día de hoy, pues de que en el Estado de México sí pues, se parten algunas marchas o se vaya pues, algunas acciones al Estado. Y creo que eso pues, ha sido pues, muy importante para el movimiento en general. Y no solamente pues, de aquí, Sí, de Ciudad de México y el Estado, sino que también a lo largo de la República. O sea, esa cosa del centralismo, ¿no? O sea, Sí, también hay que descentralizar, descentralizar ¿no? y decir, pues sí, vengan acá, o sea, ¿por qué nosotras tenemos que Julia, venir un para acá? parteaguas del movimiento y un parteaguas de nuestro round, porque llegamos al cierre y les quería decir que en Polinesia, en las islas Pitcairn, en 1838 se estableció el sufragio de las mujeres. Y desde entonces las mujeres han votado ininterrumpidamente hasta ahora. Esa es la primera experiencia de voto. La segunda experiencia fue en 1913, en Noruega. Fue ese salto casi de un siglo. Y en México
en 1923 en el estado de San Luis Potosí. Y aquí me voy a agregar algo. En Chile sí hubo, en 1871 73 creo, porque como la Constitución no decía de que no podían votar las mujeres, se organizaron un grupo de mujeres y fueron a votar. Y desde ahí pues hubo una reforma a la Constitución con la cual decía explícitamente que no podían votar las mujeres. Julia, tenemos que hablar de la Constitución y de Chile hoy. Y por esa razón estarás de acuerdo, Carla, que le damos este round a Julia, ¿no? Y le esperamos que no se vayan porque vamos empates. Hay una tercera pregunta sobre el tsunami feminista, los tsunamis feministas en el continente. Yo veo a los coaches ansiosos en el desenlace de este round porque es el del desempate. La pregunta es, ¿quién fue la primera mujer electa como jefe de Estado en el mundo? La Pacha. No, la Virgen de Guadalupe. O sea, ella sí es desde el siglo XVI, ¿no? Siendo reina y señora de este país. Yo no conozco a otro símbolo femenino. Entonces, pues, en realidad para mí no es muy relevante, ¿no? Porque todas las mujeres que han estado en el poder, lamentablemente, pues no han sido, pues, han dado políticas favorables justamente a sus congéneres, pues. Yo sí creo que es importante hablar de la importancia de que las mujeres tomen posiciones de poder, pero no replicando ni reproduciendo el sistema de poder patriarcal. O sea, yo sí creo que es muy importante ir construyendo una política feminista, una ética feminista como de la que hablaba Graciela Hierro. Para poder ir desmantelando ese patriarcado, necesitamos construir una nueva forma de hacer política, una cultura política feminista. Los espacios de poder sí lo han tenido el movimiento feminista. Estos espacios de poder, del poder hacer, no del poder de tener pues una chatita que diga mandar. Que sea, pues no sé, soy generala. Pues no, porque está reproduciendo las mismas lógicas de ese poder que pues subyuga a otras o otros. Entonces, no es el poder que buscamos las feministas. No, claro, tiene que ser... Es el poder crear, el poder escuchar. O sea, tener espacios libres de violencia. No, y son nuevas dinámicas de poder, ¿no? O sea, son nuevas dinámicas de acción que no se tienen porque no son amorosas, porque no son empáticas, porque el capitalismo está detrás de todas nuestras formas. La ternura radical. Claro. Por ejemplo, en Chile, en 2018, pues hubo un movimiento el cual pues se tomaron las feministas muchas universidades a lo largo del país. Y ahí empezó una primavera maravillosa en mayo del 2018, antes del estallido social, que todavía moviliza pues allá por el sur. Y esa fue pues un punch, ¿no? Ya que estamos en el ring, un punch a este movimiento social pues que en general reclama pues mejores situaciones de vivir para todas y todos y todes. Y en el 2017 claro. Aquí. Sí, 2017, en claro, que también fue un punch fuertísimo contra el patriarcado que le marcó además la posibilidad... Desde Lesbi, ¿no? Desde Lesbi en el 2017, pero claro, Lesbi fue el punto de convergencia de un montón de jóvenes feministas que no se llamaban feministas, pero que después se reivindicaban como feministas y abrió la posibilidad de que hubieran 80,000 personas en ese 8 de marzo tan emblemático. Las universidades por eso son tan importantes en el trabajo colectivo. Las colectivas de las universidades son fundamentales para poder también construir caminos distintos hacia esta ética feminista y esta política feminista para poder desmantelar y darle ahora sí que knockout al patriarcado. Claro. Y construir sociedad, o sea, si esto es una construcción social, pues necesitamos construir otra cosa, ¿no? Y eso solo se puede construir en esos espacios, que son espacios nuevos, porque no teníamos. Ahora es cierto que esos espacios tienen que ser libres de violencia, porque la violencia es el mecanismo más eficaz que ha tenido el patriarcado, y voy a decirlo como siempre se lo digo también, sus apellidos capitalista y colonial. Y si esa violencia no desaparece, o sea, si no... Y de todos los cuerpos disidentes. De todos los cuerpos disidentes, claro, totalmente, no vamos a poder generar una nueva cultura política. ¿Y habrá que hacer un nuevo partido político? No, partido no. El feminismo no tiene por qué ser partido, porque ahí nuevamente estamos buscando esa lógica. Pues los partidos son eso, son verticalistas, tienen un presidente, ¿no? O sea, no funcionan, no funciona. Es algo que no funciona.
hasta el día de hoy. No, pero dentro de una ideología para el feminismo no. Tampoco para el cabe feminismo, el feminismo en ciertas ideologías. Porque justamente no tiene esa lógica de elección, pues de que, no sé, o sea, vertical, ¿no? Pero sí de organización política. Sí, de organización política, pero más bien asambleísta, ¿no? O sea, entre Con todas otras y formas. todos vamos a ver Con cómo otras solucionamos. Pero eso sí está el presidente. representado en ciertas estructuras políticas. Y se juega en una, O en sea- una forma de ejercer el poder, es decir, en una constitución. Hoy día tenemos unas noticias extraordinarias que nos vienen de Chile acerca de la constitución, ¿no? Una mujer mapuche que Sí, está jugando sí, un hacen papel cosas extraordinario. Sí, ¿Qué está la pasando verdad ya? que ha sido pues una gran sorpresa, ¿no? O sea, así todo todavía pues están ahí pues intentando pues ese poder, ¿no? Ese poder que no quiere dejar justamente que esa constitución pues sea pues igualitaria del todo, ¿no? Que sí va a ser feminista. Va a ser feminista, pues, y también, pues, transcultural y, pues, un montón de todo lo que no existía en esa constitución, que es la constitución de Pinochet en Chile, que no se había movido ni una coma, y creo que ahora, pues, es una gran potencia, ¿no? O sea, potencia, es decir, ese poder ser, ¿no? O sea, Tiene un gran potencial. Esperemos, Sí, pues, que las transformación. compañeras y compañeros que están ahí, pues, poniendo la palabra, la voz y el cuerpo, desde Gualmapu, de los mapuche, desde las feministas, pues desde las disidencias sexuales, para que nos incluyan pues en esta nueva carta pues, para que rija a este país, ¿no? Esperemos que no haya trampas. Yo soy muy desconfiada. Pues por la portavoz Sí. y como un saludo desde aquí al movimiento chileno, este round se lo lleva Julia, con lo que gana el episodio. Hago libertad a los presos de la revuelta. Y para responder a la pregunta, la primera mujer electa como jefa de Estado fue Vigdís Finnbogadóttir, quien ganó las elecciones presidenciales en Islandia en 1980. Ha sido espectacular la conversación, esperamos muchos tsunamis, esperamos que esto no acabe hasta Sí. erradicar todo tipo de violencias. Es decir, porque tsunami no ola, ¿no? Nueva ola. Porque yo creo que esto no es una nueva ola. O sea, creo que esto es un movimiento mucho más masivo y que promete pues mucho más, ¿no? Tsunami que vamos a total, surfear. porque además, ¡pum! El tsunami además modifica todo a su alrededor. Porque no hay bases para construir nada en este patriarcado. Claro. Sí, por eso tsunami urge. arrasa, construimos Urge. nuevamente. Además, lo interesante es que vienen con todo. O sea, vienen los niños, los indígenas, los Niños y niñas, feminismos, niñas, es toda todo, la es disidencia trans, sexual, todas la las disidencias infancia, sexuales, la todos. infancia. Tiene que ser para todas Para las todas personas. Muchísimas gracias a ustedes por venir y al público. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo.